Lo que veníamos anunciando hace días ya es oficial. Este año el aumento para los docentes, según explicó el ministro de Educación, será del 8% y no del 16% como reclaman los docentes. Y a propósito, los docentes, en contrapartida, se mantienen en la tesitura de reclamar mejores márgenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien. En un día atípico, sin gran parte de las redes sociales. Sí, En un hecho novedosísimo. En un mundo, claro, que no está desacostumbrado a semejante fenómeno. Es así. Vamos al reconocimiento de campo, ¿te parece? ¿Cómo no? Desde este mes de octubre rige el incremento salarial del 8% para docentes del sector público. Van a tener un aumento que representa 2.915.000 guaraníes por turnos de 4 horas. Los docentes ya fueron a paro el viernes pasado y anunciaron que seguirán con las acciones hasta lograr el reajuste del 16% pretendido por el sector para este último trimestre. Hacienda ya adelantó que no podrá conceder lo solicitado por los maestros. Vamos a ver ahora cuál es la reacción de los gremios del magisterio. Habían anunciado que ellos no aceptarían esta disposición de que el aumento se limita al 8% y no al 16% como preveía la ley de consolidación económica y contención social promulgada hace tiempo atrás por el propio Poder Ejecutivo. Y del otro lado, nadie más autorizado que nuestro invitado de esta noche, el señor Humberto Ayala, director de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Augusto. Muy buenas noches, don Benjamín. Un verdadero placer de estar con ustedes. Y un saludo cordial a los miles de docentes que siguen este programa y están expectantes con la resolución del problema. ¿Es resolución del problema? La pregunta porque el ministro Brunet hizo un gran esfuerzo hoy a los fines de presentar la noticia como si fuera positiva, el aumento del 8%, 16% el año que viene, pero esto va a contramano de lo que esperaban los sindicatos, los gremios de maestros en nuestro país, que se basan en la ley, como decía, en la ley de consolidación económica y contención social. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es el panorama? ¿Tenemos un conflicto en puertas? Estamos en medio de un conflicto. La ley de consolidación económica, en primer lugar, eliminaba todo aumento para los docentes. Sí. La rápida reacción del Ministerio de Educación, del ministro de Brunetti, los gremios, y también la participación del ministro de Hacienda, evitaron e hicieron que la ley de consolidación económica elimine la posibilidad de que los docentes tengan cualquier recorte en los aumentos. Por lo tanto, quedó vigente la ley de presupuesto. Y esa ley de presupuesto tiene un tope que es 16% y expresa el tope diciendo hasta 16%, cumpliendo requisitos como el de tener ingresos tributarios suficientes. Aparentemente eso se ha logrado con creces, hay ingresos tributarios, por consiguiente entra a regir ese tope, digamos. El Ministerio de Hacienda dice, en consideración a la situación económica que vive el país, se va a otorgar aumento del 8%. Y los sindicatos dicen, no, la ley de presupuesto dice 16%. Y Hacienda dice, no, dice hasta 16%. Entonces estamos tomando lo que sanamente se puede dar. Y esa es la situación en la que estamos en este momento, ¿verdad? Y esto es lo que estamos tratando de ver cómo resolver y también explicar a los docentes que el ministerio está embarcado desde hace varios años en venir y generar
un mejor salario para los docentes? Por una razón sencilla. No es que el mejor salario represente un gasto, sino que debería ser una inversión, ya que aunado a otras cuestiones, podría posibilitar tener mejores docentes. Fíjese que en los próximos años tenemos 5.000 el próximo año, 15.000 en los próximos 5. Es decir, tenemos cerca de 20.000 en un mediano plazo, 20.000 docentes en puertas de jubilación. Eso debe ser cubierto. Debemos atraer a los mejores. En ese sentido, crear el salario básico que permita a un docente tener un ingreso de 7, 8 millones de guaraníes mensuales, es una necesidad del país ya para acompañar a una educación ya bastante castigada a lo largo del tiempo, ¿verdad? Don Humberto, usted que tiene tanta experiencia en esta materia de lidiar siempre con el proceso de negociación con las organizaciones, ¿no tendría que ser un rol del Ministerio de Educación pelear por el mayor rango y del Ministerio de Hacienda hacer ese replanteo al respecto de que está todo bien pero no podemos? Venimos haciendo incesantemente ese tema. Solamente para dar una idea, desde el año 2017 en adelante, el docente ha tenido un incremento salarial del 60%. Del 60%. Si deducimos inflación 17%, estamos cerca del 50% de aumento real del salario. Es decir, que desde el Ministerio de Educación eso configura una política, no es una dadivosidad, sino está en relación a una política que tiende a crear mejores condiciones para potenciar la educación. Por ahí está establecida la política. Lastimosamente nos encontramos en una penosa situación en la que los inconvenientes son múltiples. Ahora en los próximos días tenemos aumento del precio del petróleo, está subiendo ya a cerca de $80 el barril, tenemos bajante en el río, es decir, los inconvenientes que sufre el país son múltiples. No puedo ser yo defensor del Ministerio de Hacienda que tiene los medios para justificar plenamente, pero también está claro que existen condiciones que hacen que el país tenga límites para conceder aumentos. Y la otra cuestión, y solamente para abundar y consolidar en lo que estoy diciendo, en el interés que tiene el Ministerio, debo decir que es el único sector en la economía paraguaya que tiene estos niveles de aumento. Mientras todo el mundo ve descender sus ingresos, los docentes han tenido incrementos reales. Pero quisiéramos que el Ministerio de Hacienda de repente encuentre la brecha y nos diga, podemos dar más. Con toda certeza que estaríamos contentos y apoyaríamos esa medida con alborozo, ¿verdad? Bueno, Humberto, suena muy razonable lo que estás señalando. Hay que ver nomás de dónde viene el gremio del magisterio, con un piso muy, pero muy bajo en materia salarial. Si tomamos en cuenta incluso la cuestión regional, también vamos a ver de que venimos de una situación muy precaria en el gremio del magisterio. Felizmente en el gobierno anterior se aprueba el tema del salario profesional. Año 2019 hay efectivamente un aumento real. Año 2020 no hay nada. No hay nada. Año 2020, estaba presupuestado el 16% para el año 2020. Quedó sin efecto por la pandemia. Sí. Año 2021, correctamente decís, hasta el 16% con una condición, que haya una recaudación tributaria que lo permita. Y se dio la recaudación tributaria, muy por encima de lo que esperaba el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo.
alrededor de 500 millones de dólares. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses que restan del año, pero casi 500 millones de dólares. Entonces, si vemos de dónde venimos, de un piso muy bajo, si vemos que ese avance necesario y justificado para el gremio del magisterio se sostiene en parte en las recaudaciones y constatamos que esas recaudaciones dieron un salto muy grande, ¿cómo es que se justifica la explicación de que no hay recursos para docentes? Tenemos que redistribuir. En última instancia sería más lógico si nos dicen cómo se va a redistribuir esa recaudación, a qué se va a destinar, y ahí podríamos hacer una discusión más concreta. Totalmente de acuerdo contigo, Benjamín. Lo único que te diría es que no es que dice que si hay más del 15% de ingreso tributario, se otorgará el 16%, sino que directamente dice, habiendo el aumento tributario, se considerará cuánto, y dice ahí la expresión viene, que es la palabra que nos pone en problema. Una vez producido el hecho, el detonante, el gatillo que se ha producido, ahí aparece el hasta 16%. Entonces, eso es lo que, esa es la cuestión que tenemos con Hacienda y que se está conversando directamente, ¿verdad? Ahora, que el Ministerio de Educación tiene interés en mejorar, claro que tiene interés en mejorar, y lo hemos venido haciendo, por eso no olvido un poco la historia reciente. El salario medio del educador está en este momento en 5 millones de guaraníes. Ya tenemos apenas un 15% de gente, vamos a ver un poco, no calculo el porcentaje, digo, unas 15.000 personas que están solamente con un turno. En los últimos años, la mayoría de los docentes ya ha pasado a tener 2 turnos, porque la idea es eliminar los profesores taxi, aquellos que van de un lugar a otro, que es una tortura para los docentes. Ahora se está tratando de tener profesores en la misma institución educativa y docentes que tengan por lo menos dos turnos, de manera a justificar con los salarios actuales más las antigüedades correspondientes. Un docente está cerca de los 6 millones de guaraníes. Nuestra expectativa es que llegue a 7 millones y medio para el año 2023. Eso es lo que estamos trabajando. Claro. Humberto, y te doy la razón en todo lo demás, solamente te explico qué es lo que estamos haciendo por mejorar, porque no quiero pasar como que dejamos correr las aguas solamente. Claro. Antes de la consulta, voy a volver un poquito a lo anterior. Probablemente también hay una especie de preconcepto que me parece favorable y positivo al respecto de que el ministro es una especie de líder del mundo docente, ¿verdad? Y es más eso que un burócrata para las expectativas que tienen los docentes. O sea, los docentes esperan que el ministro les represente de alguna manera, aún en las malas noticias. La pregunta que te quería hacer es, esto ya es irreversible, o sea, este es un anuncio que tiene visos de irreversibilidad. No, yo creo que en el curso, estaremos teniendo lo definitivo para mañana más tardar. Ya se habrán verificado, porque finalmente las cifras cerraron el 30 de septiembre. De manera que ya Hacienda está cerrando exactamente los números y puede estar haciendo ajustes exactamente de ver qué posibilidades hay. De verdad, a mí me resulta difícil entender. ¿Por qué se espera hasta el 30 de septiembre para llegar a una conclusión que ya se sabía con claridad días antes cuánto podía recaudar Hacienda, cuánto ya recaudó? O sea, era una información que ya estaba sobre la mesa. Lo que digo es, vos estás en el ámbito gremial desde hace muchos años, conocés la dinámica de los movimientos sociales y se dejó hasta último momento para decir, bueno, señores, es 8%. Y cuando hablamos de 8% y no de 16%, estamos hablando de más o menos
en materia monetaria de 30 millones de dólares, más o menos, la diferencia, sobre 500 millones de dólares que se recaudaron. Entonces, la explicación por parte del Ejecutivo, no estoy hablando de educación, del Ejecutivo en su conjunto, cuanto menos insuficiente al decirte, puedo darte 8 millones, solamente 8%. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer con el resto? ¿Dónde va a parar? Si no, te digo, se abona el terreno como para que se desencadene un conflicto. Yo no sé cómo va a ser cuál va a ser la respuesta de los gremios del magisterio, pero hoy tienen fundamento para decir, no señor, nos comimos el 2020, hablamos de un salario profesional aprobado hace ya 3 años, ahora se recaudó muy por encima de lo previsto y me mantenés el 8%. Entonces, del otro lado del mostrador hay fundamentos como para sostener una postura de manera bastante seria y coherente. Totalmente de acuerdo. En el mundo sindical ese es el dilema, ¿verdad? La expectativa que se había creado era justamente la del 16%. Llega el momento y nos satisface. Pero también estamos tratando de explicar de alguna manera que hemos hecho lo imposible, hemos evitado la ley de consolidación económica a efectos de decir en estos momentos no hay aumento porque la ley de consolidación económica lo prohibió. Hemos hecho el esfuerzo y hemos hecho ese esfuerzo. ¿Cuánto representan el presupuesto de los 500 millones de dólares que estás hablando? Representa aproximadamente 80 millones de dólares. Son 500 y tantos millones, 500 mil millones de guaraníes lo que resta del año. Anuales. Este 8% de lo que resta Benjamín, del último trimestre. Quiero hacer una aclaración. No existe 8% ahora y 8% el año próximo. Existe 8% hasta diciembre del 2021. Lo que yo te digo para que quede claro salvo una cláusula que se está incluyendo en la ley de presupuesto, que va a, otra vez esa cláusula gatillo que va a decir, de acuerdo a los ingresos tributarios probablemente, se podrá examinar la posibilidad. No, lo que yo te digo, solamente para los números hay que ser más o menos claros. La diferencia de la que estamos hablando de ahora a fin de año, si se hubiera aceptado el 16%, es de 30 millones. Por los números que me estás dando, 20 millones. Es una suma justa, por un lado, desde el punto de vista de los docentes y desde el punto de vista de la conflictividad o de la calma social, más que necesaria. Pero lo que digo es, en lo que resta del trimestre nomás, claro. Augusto, era una inversión, en mi opinión, bastante baja. Sí. No discutimos absolutamente la justicia. Desde el Ministerio de Educación no discutimos absolutamente la justicia, ni discutimos siquiera con los sindicatos de ese aspecto. Al contrario. A propósito de discusión, no acabas de aclararlo, ¿verdad? Pero insisto nada más, ¿no incluyeron dentro de la discusión una perspectiva 2022? La perspectiva 2022 está dada desde el punto de vista de Hacienda por una cláusula nuevamente que posibilite un aumento dándose ciertas condiciones en la economía. Pero aclaro este tema. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con los sindicatos docentes? Los sindicatos docentes ahora tienen una dura lucha, pero de aquí van a pasar a discutir con el Parlamento. Van a pasar a discutir con la Comisión de Presupuesto 2022. A ver cómo queda ese tema, ¿verdad? Porque aquí hay que hacer hay que poner los puntos sobre las IES. Ellos estuvieron en el Parlamento el año pasado y vieron cómo se escribió la cláusula. Espero que ahora sean lo suficientemente sagaces de que entiendan esos condicionantes que a veces figuran y que pueden crear conflictos. Humberto, tenemos que hacer una pausita y al retorno seguimos la última parte de nuestra programación, ¿sí? Ya volvemos. Gracias.
Seguimos compartiendo el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Pero esto, Augusto, también tiene connotaciones políticas. Yo no sé quién es el genio que toma decisiones de este tipo sin explicarlas debidamente. Me refiero a esa diferencia grande que hay en materia de recaudación, cómo se va a administrar para que la gente entienda, bueno, me das menos porque efectivamente es necesario poner aquí, allá Claro. y acullá, que puede ser razonable. El sempiterno problema de comunicación. Y Pero además, fíjate en reivindico que ese tiene un problema mucho más para Hacienda Es para Hacienda, que para el Ministerio. categórico. O sea, el Por eso ministerio- decía, ¿quién fue el genio? Y encima, una semana, días de elecciones en el país, por ejemplo, ¿verdad? Son 80.000 docentes con sus respectivos cónyuges y algunos hijos. Estamos hablando de unas 250.000 personas más o menos, o más de 200.000 personas, que supongo que han de estar un poquito enojados. Estas consideraciones no se hacen. Yo sé que no es materia directa del Ministerio de Educación, pero digamos que debieran ser tomadas por quienes adoptan las determinaciones. Y siempre los sindicatos manejan muy bien ese tema. Y siempre se manejan eso, y por eso es una discusión sui generis. Siempre los sindicatos manejan esas cuestiones políticas, manejan a nivel de sus diputados departamentales. Y lo hacen muy bien. Sin duda alguna, y hay que reconocer eso, que sin la participación sindical, la situación hubiera sido muy diferente. Hoy estamos por encima del sueldo mínimo. Durante mucho tiempo se estuvo por debajo. De manera que ahora es una discusión sui generis porque no pasa por el Parlamento esta discusión. Está pasando directamente. Es una discusión que se da El en el Ejecutivo. propio Poder Ejecutivo. Claro. Llámese ministro de Educación, llámese presidente de cualquier gremio docente. Ya no hay conversación en este momento. Sí. Creo que hoy hubo asistencia casi normal a clases, de manera que los sindicatos están llamando de vuelta a manifestaciones, etcétera, en el curso de la semana. De manera que es probable que mañana tengamos novedades sobre esto, si definitivamente podemos salir adelante, ¿verdad? Porque el camino es largo. Explico. Tenemos esto ahora y en unos días más, en noviembre nomás, la discusión ya en el Parlamento sobre el nuevo presupuesto. Y entre medio tenemos un ciclo lectivo que no se recuperó del todo con respecto al año pasado. Estamos todavía con un atraso notorio en esta materia. Mira, es mundial el problema de la pandemia y todo aquello. Pero a eso ahora le vamos a sumar este elemento. En la recta final A nivel del año. mundial a nivel latinoamericano se tiene 1 año y medio de pérdida del estudiante. A nivel nacional habrá que hacer el cálculo debido porque verdaderamente tenemos un atraso extraordinario. Y eso requiere medidas de fondo y gran entusiasmo del sector educativo. Y ahí hay que reconocer que los maestros trabajaron en las condiciones más duras posibles, trabajaron muchísimo. Trabajaron y supieron sobreponerse, porque manejar la computadora y tener clases a nivel virtual parece fácil para muchos, pero verdaderamente fue una patriada para la gran parte de... El MEC tiene 80.000 trabajadores de la educación, de los cuales 74.000 son docentes. O sea que tus números son acertadísimos, son números muy altos. Bueno, veamos qué sucede. Sigo creyendo que el Ministerio de Educación hubiera sido aquel que plantee la máxima la posibilidad, y en todo caso el Ministerio de Hacienda lo discuta, digamos. Eso va más allá del populismo, tiene que ver con las apuestas que hace un ministerio que es rector de las aspiraciones de futuro de nuestra educación. Con toda la sociedad. O sea, es un ministerio que no explica por qué le da 8% a los docentes y no 16%, o qué piensa hacer con el resto de los 400 y pico de millones de dólares que recaudó por encima de lo previsto,
¿Por qué no se pagan las cuentas a los proveedores del Estado? Llámese farmacéuticas, laboratorios, vialeras, podemos hacer una lista larga. Entonces, en ese marco, lógicamente, la posibilidad de que estallen reclamos y conflictos es mucho mayor. Humberto Ayala, muchísimas gracias por tu protagonismo, por tu resistencia de estar negociando hace tantos años con los gremios docentes. ¿Cuántos años estás en la tarea? 11 años. 11 años. Es un rol fundamental, reitero, y muy poco frecuente en la tarea del Estado, por cierto. Y son los sindicatos más importantes y que mayor número de adherentes tiene y la mayor fuerza sindical que existe en el país. Porque terminada la dictadura, fueron los gremios de docentes que en gran medida lograron verdaderamente convertirse en potencias. Sí, Es así. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y a las órdenes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pero sigan en contacto, ya llegan los compañeros de Cuenta Final. Hasta mañana.